Bien, Dante, ¿cómo estás tú? Quiero saludarte. Bien, partamos tocando temas, son varios en los cuales tú generalmente estás participando como columnista, y quería que nos explicaras un poquito la última que escribiste en Pingüino Multimedia, con un título bastante provocador: La cajita feliz del gobierno. Si nos pudieses comentar a los auditores de Polar Comunicaciones, ¿a qué te referías con la cajita feliz? Bueno, la idea fue un poco hacer la relación con lo que eran los McDonald's, pues, porque recuerda que la cajita feliz del McDonald's en realidad nunca dejó feliz a muchas personas, porque era su intencionalidad. Más bien se transformó en un artículo de consumo de masas, ¿no sé? Porque tuvo esa finalidad. Y la verdad es que la forma en que el gobierno lo ha planteado, junto con los alcaldes que se han sumado gozosos a esto y otros elementos de la clase política, yo diría que en muchas situaciones que se han visto por la televisión, más que una ayuda social respetuosa de las personas que llega a través del Estado, se transformó en una suerte de farándula, pues, de tema de matinal. Entonces, esa frivolidad con que se ha planteado muchas veces la noticia fue lo que intenté cubrir con la nota. No la intencionalidad de ayudar a las personas, que naturalmente el gobierno podría haber ocupado esta modalidad o hacer llegar un cheque, ¿no es cierto?, a las familias que pudieran hacer efectiva ante un local de expendio de alimentos, por ejemplo, como otra modalidad y como hace en otros países. Así que eso fue la primera parte de la columna. Y en la segunda columna, bueno, me aboqué a otros temas, ¿no es cierto?, relacionando esta ayuda económica con las necesidades y carencias que tiene el sistema educacional chileno, sobre todo en el sector público, y en la cual yo creo que no va a ser suficiente una cajita feliz ni una ayuda de corto plazo para paliar la contingencia, sino que acabamos a enfrentar un tema de pandemia y de pospandemia, en la cual yo creo que claramente en ese lapso o para ese periodo no se ve ninguna preocupación y ninguna política pública que sea efectiva. Eso es un poco lo que sí en relación con la última columna que yo recuerdo, porque Perfecto. En 4.000 caracteres aproximadamente, ¿no? Claro, claro. Respecto de eso, de la ayuda social, si pudieses profundizar respecto de cuál es tu crítica. ¿Es directamente a lo que pudo haber sido una promoción de la entrega de ayuda, o es la ayuda en sí que quizás se pueda considerar insuficiente o quizás está llegando tarde? Mira, son varios aspectos. Siempre yo creo que las ayudas en estas contingencias son complejas. O sea, es complejo hacerla llegar de partida. Hay un tema de logística, hay un tema en la forma que se plantea es difícil, y gran parte de la crítica política, por otro lado, se ha centrado no en lo fundamental, que no es cierto, que es la forma de enfrentar la contingencia, sino que más bien en la suficiencia de la caja, en el contenido, si es poco, si es mucho, si el número alcanza o no alcanza, si se reparte suficiente o no por comuna. Y la verdad es que de alguna forma esta asistencia social tan necesaria ha pasado a ocupar el centro de la política, más que a definir lo que se debe hacer realmente para enfrentar la pandemia de un modo más efectivo, pensando más bien en el periodo que también vamos a tener cuando cese la pandemia, porque las consecuencias sociales van a continuar y las cajitas se van a agotar. Y ese es un poco, yo creo, que el desafío. Por supuesto, de hecho, siempre todos los economistas dicen que las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. Se pudiese, quizás esforzaste que quizás una buena solución hubiese sido entregar quizás un vale, algún monto en dinero, quizás para que las personas pudieran ocuparlo según sus necesidades, siempre pensando que lo van a hacer en alimentos, ya que el trabajo logístico para la entrega de estas ayudas demanda también muchos recursos. Muchos recursos, pero fíjate que yo creo que hay un tema ahí en que hay una responsabilidad no solo del gobierno, sería injusto atribuirle esa carga solo al gobierno, sino que el tema de cómo se ha farandulizado todo este tema. Yo creo que eso es un poco lo que al común del espectador también le tiene un poco harto, ¿no? El hecho de que nos despertamos con matinal y nos acostamos con una forma bastante frívola de presentar las necesidades incluso más básicas de las personas. Entonces, cualquier forma de hacer llegar la ayuda no es inocente. O sea, tiene que ver con el trato que se da a las personas. Cómo tú lo haces con un trato más o menos respetuoso, ¿no? Y a eso nos hemos acostumbrado en los últimos años en Chile, a que de alguna forma se hace notar la presencia del político, de la casaca roja o del color que le queramos poner,
con el alcalde de turno, con el concejal, con la farándula, con el carnaval que hemos visto en Maipú, con otras comunas que se pelean más o menos por el protagonismo del riding en esos momentos, digamos. Entonces yo creo que eso definitivamente es poco respetuoso para la dignidad de las personas que lo están recibiendo. Y eso es un tema del cual la autoridad pública tiene que dar cuenta. Ese es un poco el tema también de fondo, ¿no? Que tiene un aspecto político profundo, porque acá de repente se confunden las cosas y poco menos que todos los protagonistas piensan que estas personas después gozosas le van a dar el voto o el favor o van a mostrar su agradecimiento en las urnas. Y la verdad es que eso no es así, porque al que recibe le es indiferente en última instancia quien le entrega el aporte y verá cómo vota en conciencia, ¿no? Sin comprometer incluso en el plano de las imágenes lo que se hace. Eso es un poco, por lo menos para los que somos algo más viejos, lo que nos choca un poco de esta cosa, ¿no? Que yo creo que a nuestra generación le costaba mucho más pedir y le costaba también recibir. O sea, había una cierta dignidad, ¿no es cierto?, intrínseca del necesitado, digamos, del carenciado, que de alguna forma hacía valer y que hoy día no lo estamos viendo. Perfecto, y bueno, está la otra arista que tú decías que era la educación, y cómo se ha ido desarrollando en estos últimos días una eventual vuelta a clases también. Sí, yo incluso esa columna la escribí, fíjate cómo ocurre en el Pingüino, tú conoces la dinámica, se inscribe los primeros días de cada semana, pero en realidad se publica los domingos. Claro. Y coincidió con que a los 2 o 3 días, ¿no es cierto?, salió la opinión por ejemplo, de la alcaldesa Evelyn Matei, más o menos los mismos términos que estaba planteando. Yo lo que sostengo en definitiva son algunos aspectos que creo que hay que ponerse a trabajar, digamos, no es tema de discursos más o menos. Primero, asumir que este año en términos académicos, en términos lectivos, se acabó. O sea, yo creo que esa es una primera constatación. Lo más probable es que no van a haber clases regulares, no se van a recuperar y que acá al final todos este año van a ser promovidos. Y yo creo que en eso la alcaldesa Evelyn Matei tiene toda la razón. De una forma u otra van a ser promovidos. Y por último, que ante la contingencia de la vida de los alumnos y de sus propios hijos, los padres tendrán que entender que si se pierde el año escolar en términos de entender que es parte también de su proceso formativo, cómo se asume una pandemia, esta no es una carrera en que lo relevante sea el número de años, sino si sobreviven y lo pasan bien y se salva la salud y no enfrentan una contingencia que puede ser dramática, porque los niños son un vector de contagio indiscutible en este proceso. Entonces, cuando ayer veíamos en el diario El Pingüino también una columna en que aparecen los diarios de los colegios particulares subvencionados, en la misma columna, diciendo no tenemos la infraestructura, no tenemos los medios, no están dadas las condiciones para un pronto retorno a clases. Y aparece a reloj seguido, al final de la columna, el señor Rebeco de la corporación, diciendo no, si tenemos cómo enfrentar la contingencia, acá va a haber un retorno a clase más o menos, y hemos sanitizado los establecimientos y están dadas para el distanciamiento social. Yo opino todo lo contrario. Conociendo la realidad de cada establecimiento en Punta Arenas, acá no están dadas las condiciones, categóricamente. No es posible sostener que respecto de 12.000 alumnos o más en el sistema se va a garantizar el distanciamiento social, que existe personal suficiente, que están dadas las condiciones para garantizar la vida de los trabajadores y de los alumnos, trabajadores de toda la comunidad educativa, porque acá están los padres, están los profesores, están los asistentes de la educación, todos quienes intervienen en el proceso. Yo creo que eso no es posible. Y si alguien sostiene lo contrario, bueno, tendría que asumir las responsabilidades correspondientes si hay alguna situación de contagio de los trabajadores o de los niños. Porque en esto hay que ser muy prudente. Acá no se trata de que por decreto, digamos, cuando se inicia la normalidad, digamos. Eso es una cosa absurda. El virus no le obedece a los actos administrativos ni a la ley, pues, o sea, y está aprobado en Europa, en Francia, en Corea del Sur, donde se intentó un pronto retorno a clase y que han vuelto a tener que asumir que hay una posible segunda ola y que han tenido que volver a reglamentar los establecimientos. Entonces nosotros no tenemos las condiciones para ver cómo es en China, por ejemplo, donde hay niñitos de 4 en fila y entrando todos en horarios diferenciados, con infraestructura suficiente, personal suficiente, los papás que cumplen las instrucciones. No está muy lejos de nuestra realidad. Entonces yo creo que es claramente irresponsable. Acá no se trata de hablar, por ejemplo, que hemos sanitizado los establecimientos porque tengamos una señora con un pañito con cloro, digamos, encima de los escritorios. O sea, hay empresas especializadas para esto, que prestan un servicio serio, que yo no las he visto trabajando en los establecimientos en Punta Arenas, con trajes adecuados, con indumentaria adecuada,
Y el problema no se resuelve al final ordenando el retorno a clase y entregándole a cada niño una mascarilla y un par de guantes. Bueno, yo imagino que por ahí van las alternativas. Entonces es un tema bastante más complejo, porque tiene que ver tanto con un tema de fondo. Una cosa es enfrentar la pandemia, y el gobierno, yo creo que en materia de educación a ello lo que corresponde, que es pagar una subvención plana, calculada al mes de marzo de este año, con caso fortuito de fuerza mayor. Y en segundo lugar, ha dicho, bueno, sabe que esta aplicación tenemos que darle este trato, que es el que podemos, ¿no es cierto?, garantizar, y eso es lo que corresponde. Lo mismo ocurre con el tema de cómo se trabaja el retorno. El gobierno puede instruir y se puede autorizar el retorno a clase inclusive. Pero cosas muy distintas como nos planteamos ya en una etapa de post-pandemia. O sea, asumamos que esto termina, y esto no termina por decreto, creo yo. Al día siguiente no vamos a tener asistencia de 90%, de 80% en las escuelas. Yo creo que va a ser un retorno progresivo, traumático, lento, complejo, en que no van a estar dadas las condiciones para mantener un pago en el sistema por subvenciones, o sea, por asistencia efectiva en definitiva. Entonces, eso va a ser mucho más complejo el proceso. Y para eso yo creo que se requieren procedimientos de excepción también para esa etapa post-pandemia, y un trabajo o políticas públicas que se comiencen a implementar desde ya. Hay que dialogar con los trabajadores, con los profesores, con los asistentes de educación, con las comunidades educativas, explicar el tema del coronavirus, ver los riesgos reales que representan, entender además nuestra realidad hemisférica. Acá imagínate que esto no se ha podido resolver en Europa, donde están saliendo del invierno, menos lo vamos a poder hacer nosotros en esta etapa del año, entrando al invierno, donde de por sí yo te digo, yo tengo más de 20 años los temas educacionales de administración desde Coyhaique a Punta Arenas, y Coyhaique y Punta Arenas se caracterizan porque los inviernos son crudos, y en los tiempos de invierno baja la asistencia a clase. Por tanto, si tú consideras el descenso natural de la matrícula en el invierno, las enfermedades respiratorias que actualmente hay en invierno, los riesgos del coronavirus, ¿qué te puedo decir? Ese retorno a clase simplemente en el corto plazo yo no lo veo posible. No lo veo posible. Es un poco acotando lo que yo escribí en esta columna y lo que aparece también en el diario Pingüino del día de ayer. Claro, y en general, bueno, hemos conversado acá en Vox Populi con colegios de profesores, asistentes de la educación y apoderados, bastantes apoderados. Incluso hicimos un Zoom popular con muchos de ellos, y todos, bueno, tampoco es una muestra estadística, pero da cuenta de una situación que es no a la vuelta a clases, a menos de que la situación del COVID esté absolutamente garantizado que si yo envío a mi hijo al colegio no va a contagiarse con esta enfermedad. Ahora hay algunas medidas que se han ido conversando, y quería solamente un comentario tuyo al respecto. Por ejemplo, alguna que suena inviable, de hacer los recreos diferidos, en el sentido de que un nivel puede tener un recreo a las 9:15, otro a las 9:30, pero ¿quién sanitiza entre medio? Si sale un alumno antes y el virus está contagiado, queda ahí. Mira, es complejo porque están todos esos inconvenientes, están además los temas de la infraestructura, ¿no? Sí, por supuesto. Gran parte de nuestros establecimientos son infraestructuras amplias, con muchos metros cuadrados, con establecimientos que fueron concebidos naturalmente para cubrir la normalidad, o sea, con baños, más bien reducidos para una contingencia como esta, y situaciones de excepción, como la que se ve en el Colegio Sarah Brown, por ejemplo, donde hoy día se presta, no recuerdo si es el Pedro Pablo, parece que está trabajando en básica, en tercer nivel. Yo no me imagino niños bajando por la escalera en filas de 1 por 1 con 2 metros de distancia. Claro. O sea, eso te digo, creo que es temerario. En un modelo ideal, o sea, en China, en Corea, con una disciplina social distinta, yo te digo, claro, quizás se atrevan, pero nosotros donde tenemos niños pequeños, tenemos además proyectos de integración, alumnos con problemas de aprendizaje, con problemas incluso de desplazamiento. Yo lo veo muy difícil. Y francamente, si la pregunta que uno debe hacerse para ser empático con los padres en esto, que todos lo somos, ¿no? ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Enviamos a un hijo a clases en estas condiciones? Yo te digo categóricamente no.
porque mis hijos no tienen repuesto, pues. Y ese es un tema de fondo, ¿no? El temor fundado que tienen los padres, del cual, y que tiene que ser tratados. Yo creo que hoy día el rol de los psicólogos, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, e incluso en el periodo de pospandemia, va a ser muy relevante, porque no le podemos cargar toda la mata a los profesores o los asistentes de la educación diciendo, mire usted, adapte de todo lo que hace, asuman los riesgos de la contingencia. Pues acá tiene que haber otros profesionales que a las personas, entre otras cosas, les quiten miedo, pues, los reincorpore a la normalidad, que conozca de la realidad de su vida social, vida familiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un papá tiene 2 o 3 niños y tiene que moverse entre un establecimiento y otro, y el otro tiene que estar esperando, y qué sé yo, y tenemos solo transporte escolar, por ejemplo? Hagamos una sola pregunta. ¿Es posible garantizar el distanciamiento social en el transporte escolar que tenemos? Sí, esa es una pregunta transversal, en el sentido, disculpa, solamente como para hacer el cruce, el transporte en general, no solamente, también los operadores turísticos tienen la misma inquietud, etcétera. Todo el transporte se va a tener que rediseñar. Y que es legítimo, porque fíjate que a los que nos toca viajar en avión, por ejemplo, hemos visto un poco la incertidumbre que eso genera. Mi hijo tuvo que irse hace poco en un vuelo a Santiago. Naturalmente tú te haces la pregunta, bueno, ¿cómo se va a tratar el tema? Y ese nivel de angustia, digamos, de incertidumbre, es un tema que hay que tratarlo con mucha prudencia. Entonces, la verdad es que, y en esto se trata de tener un ánimo colaborativo, no se trata de tirarle piedra, acá te digo, y a las instituciones de educación en particular, ¿no? Acá tiene que haber un trabajo coordinado desde la Dirección del Trabajo, el Servicio de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, un trabajo en que las personas convivan en esta contingencia, porque entiendan cómo la van a tratar. Porque de lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Si tú das una orden por decreto, retorno a clase, yo creo que te va a decir, no. Si yo no envío a mi hijo, usted no gana, no percibe subvención. Arrégleselas como pueda. Y ciertamente los problemas estructurales del financiamiento público hoy día chocan con una realidad. La subvención en realidad fue concebida para tiempos de normalidad. Tiempos de normalidad en que yo te pago porque tú me prestas el servicio educativo. Y yo presto el servicio educativo pensando en la normalidad, en que la persona va a tener el interés, la motivación y la capacidad de ir a clases. Y ese impedimento hoy día se llama miedo, incertidumbre, angustia de parte del apoderado. ¿Envía a su niño o no lo envía? Y ese es un tema que subsiste más allá del decreto o resolución administrativa que ordene la reincorporación. Entonces hay que hacer un trabajo que de alguna forma se anticipe a lo que va a ser este periodo de pospandemia, y que en educación va a ser especialmente complejo. Eso es lo que yo planteo de alguna forma. Por supuesto, Hermes, nos quedan un montón de temas en pauta. Te proponemos tenerte pronto también acá en el programa, abordando otros temas de la contingencia. Primero, nuevamente te damos la bienvenida aquí a Vox Populi 2020 y esperamos conversar contigo durante las próximas semanas sobre tus opiniones de los diversos temas que van aconteciendo acá en la región de Magallanes. Hermes, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas gracias, gusto saludarte, adiós. Bien, ahí está Hermes Hein, abogado y columnista y ex secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más Vox Populi 2020.